Tenía razón, había una cosa aquí arriba, pues no la he visto en la vida. Ahora se me escucha. Vale. Buenos días, hermanos. Estamos aquí reunidos para la prédica de hoy en el culto de jóvenes que se encuentra en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Vamos a leer y después vamos a orar. Me gustaría que se pusieran en pie en respeto a la palabra del Señor. Les dejo un momento para que abran sus Biblias. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 5. Bien, y dice así: Ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces les caerá encima la catástrofe tan repentinamente como vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Y no habrá escapatoria posible. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como ladrón. Voy a cogerlo mejor porque si no... Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Bien, vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que están reunidas en este lugar para escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que me des de nuevo, Señor, que sea tu espíritu guiándome, Señor, que abra, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, que quites de nosotros, Señor, todo impedimento, Señor, que no nos permita, Señor, oír tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El caso es que estos versículos denotan que la salvación es algo importante, por lo menos es lo que yo entiendo cuando leo estos versículos. Pero también es algo que se puede perder, lo aceptemos o no. Debemos velar. Personalmente, cuando yo escucho hablar sobre el día del juicio final, siento un miedo y una sensación que a mí me cuesta explicar. No sé si a alguno de vosotros os pasa, digo lo que yo siento. Y es como cuando sabes que queda poco tiempo para algo. Esto es al menos lo que yo siento. Este sentimiento es un recordatorio de la importancia que tenemos, de la importancia de vivir preparados. Porque eso es lo más importante, hermanos, es a lo que nos exhorta Pablo en este versículo, a vivir preparados. La salvación es algo que tenemos, claramente, como se puede ver aquí, pero es nuestra responsabilidad cuidarla. Es como, por ejemplo, cuando... Bueno, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que nos regalan un coche nuevo. Claramente nos lo han regalado, pero si no le ponemos gasolina o le damos mantenimiento, tarde o temprano se estropeará. Esto nos puede pasar con nuestra salvación, lo creamos o no. Es que si descuidamos nuestra vida cristiana, podemos caer en esta situación. Aunque la salvación es un regalo, también necesita cuidado y atención. Me he apuntado aquí Filipenses 2:12, que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nuestra salvación es algo que, como he dicho, claramente es un regalo. Nos lo regalan, sí, es nuestra, pero porque nos la han regalado, pero debemos cuidarla. Si nos regalan algo pero lo desperdiciamos, luego se rompe y nada, porque ya nos lo han regalado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este es otro versículo, ¿no? Filipenses 2:12. El caso es que leyendo estos versículos me he dado cuenta de que Dios nos da todo lo que necesitamos para lograr mantenernos firmes en Él y no perder nuestra salvación. Pero eso me hace preguntarme, ¿qué hace tan complicado a veces continuar velando? Simplemente lo dejo ahí. El caso es que nos hace falta una relación con el Señor. Es decir, Dios nos da lo que necesitamos para seguir velando, pero quiero deciros que 1 Tesalonicenses, o en sí la epístola a los tesalonicenses, fue escrita para
cristianos que vivían en una sociedad que era, bueno, por así decirlo, herética. Ellos tenían una iglesia en Tesalónica, pero la sociedad de Tesalónica era una sociedad muy, muy, muy apartada de Dios. Y el tema era que los tesalonicenses se estaban volviendo a sus malas costumbres. Eso era lo que les pasaba. Entonces Pablo les envía esta carta exhortándoles a que guarden su salvación y todo este tipo de cosas. De ahí viene que Pablo les diga todas estas cosas. No viene por cualquier cosa. Viene precisamente porque ellos aquí tenían un problema grave, que era que estaban siendo contaminados por las cosas de fuera. Ahora bien, yo pienso que el caso es que si los tesalonicenses vivían en una mala sociedad, ¿en qué se diferencian de nosotros? Al contrario, nosotros vivimos en una sociedad posiblemente peor aún a la que se vivía en esos días, porque en ese momento estaban mal vistas algunas cosas, pero ahora es mucho peor. Y eso me llevó a pensar que tal vez es que los tesalonicenses no tenían una relación firme con Dios. Algunos, quiero decir, por supuesto, no generalizo, no todos, pero posiblemente sea debido a eso. Si no, pensarlo bien. Cuando nosotros estamos fuera, en la calle o en cualquier lugar, nosotros tenemos que representar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y claramente nosotros somos luz para las personas de fuera. Pero ahora bien, si no estamos en una relación con Dios y si solamente decimos que somos cristianos, no vamos a ser luz para nadie. Porque claramente si no estamos nutridos del Espíritu, ¿de qué estamos nutridos? Pues este era principalmente el problema de los tesalonicenses, que se estaban nutriendo más de la carne que del Espíritu. Muy bien. El tema con esto es que si somos cristianos y no tenemos una relación con Dios, es como decir que somos del Betis, pero no ver los partidos. Es lo que decimos. Claro, estamos diciendo que somos del Betis, pero claro, de palabra, porque no estamos involucrados con el Betis en nada. Que, por cierto, yo últimamente no veo los partidos del Betis, así que puedo decir lo mismo. El tema es, ¿cómo vas a mantenerte al tanto? ¿Cómo vas a mantenerte al tanto si no ves los partidos? ¿Y cómo vas a seguir siendo del Betis si no lo sigues? Tendría que reflexionar sobre esto. Igualmente, ¿cómo vas a ser cristiano si no estás con Cristo? Muy bien. Es solo de palabra. Para poner otro ejemplo, que no sea el Betis todo el rato, por ejemplo, el que es fan de Justin Bieber tiene que escuchar Justin Bieber, porque es que si no, no puede ser fan de Justin Bieber, lógicamente. Así que los que suponen un nombre delante tienen que tener alguna relación con ese nombre. De lo contrario, solo eso, un nombre. Igual nosotros, si somos cristianos, recibimos nuestro nombre de Cristo. Y para seguir a Cristo debemos estar en Cristo. ¿No os parece lógico? Igual que el que es del Betis tiene que seguir al Betis. Otra vez vuelvo con el Betis. El tema es que debemos honrar a Dios y buscarle a Él para que nos ayude a imitar a su Hijo y ser buenos cristianos y para que nos llene de su Espíritu. Y lo voy a repetir una vez más. Debemos honrar a Dios y buscarle a Él. No solamente decir que somos cristianos, sino buscar a Dios para que nos ayude a imitar a su Hijo y ser entonces buenos cristianos y para que nos llene de su Espíritu, que eso, por cierto, es lo que nos hace ser buenos cristianos. Porque buscar al Señor es mantener una relación con Él y mantenerlos para que Él nos perfeccione. Muy bien. Velar significa estar despierto y vigilante. El contexto en el versículo 4, que voy a leerlo en segundo, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Indica que Pablo no está exhortando a sus lectores a que se mantengan alerta para el día del Señor. Un segundo. Pues todos ustedes son hijos de luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad ni a la noche, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Esto es lo que me faltaba. Indica que Pablo no está exhortando a sus lectores a que se mantengan alerta para el día del Señor, y ahora voy a explicar, sino más bien a que estén espiritualmente preparados a fin de escapar de la ira de ese día. Puede parecer lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Voy a volver a decirlo. Esto indica que Pablo no exhorta a sus lectores a que se mantengan alerta para el día del Señor, sino más bien a que estén espiritualmente preparados a fin de escapar de la ira de ese día. No es lo mismo, porque alguien puede entender, por ejemplo, yo tenía un pensamiento cuando no era cristiano, que claro, como yo creía en Dios, yo decía, vale, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa? Puedo pasar
el resto de mi vida haciendo lo que yo quiera y ya cuando tenga 60, 60 y algo, yo me acerco al Señor más o menos para que ya cuando me muera o cuando venga Dios, yo ya esté bien. Pero eso en realidad no es así, hermanos, porque no es posible, ya que no sabemos el día en que el Señor va a venir. Y cualquier persona puede intentar adivinarlo. No digo que no sea posible detectar las señales y todo este tipo de cosas, pero sí digo que es imposible acertar exactamente en el día del Señor, porque mucha gente posiblemente se ponga así y a lo mejor dice, es mañana, hoy voy a hacer lo que quiera, y resulta que no, que es hoy. Pues eso es exactamente lo que pasa, que es imposible, básicamente. El caso es que el que desea escapar de la ira de Dios tiene que mantenerse espiritualmente despierto y moralmente alerta y permanecer en la fe, en el amor y en la esperanza de la salvación. Espiritualmente despierto, moralmente alerta y permanecer en la fe, en el amor y en la esperanza de la salvación. Por esto mismo digo que los fieles no deben temer la ira del Señor, sino que deben esperar de los cielos a su Hijo. Y esa es la gran diferencia, que no tenemos que esperar ese día con temor, a no ser que nosotros estemos haciendo algo mal. Al contrario, si nosotros estamos en Dios, si nosotros estamos en el Espíritu, no vamos a esperar ese día con temor. Claramente vamos a tener temor de que cuando llegue ese día, a lo mejor me pilla el Señor, estoy mal, no sé qué, por supuesto. Precisamente por eso hay que velar. Pero velar no es otra cosa que, como os he dicho antes, que por cierto, no recuerdo lo que os he dicho antes, significa estar despierto y vigilante. Despierto y vigilante en el espíritu, no literalmente. Por eso mismo. Esto viene de una relación con Dios y no puede venir poniéndonos un nombre, que es lo que os he estado diciendo antes, que no puede venir poniéndonos un nombre, no puede venir diciendo que somos cristianos y ya, porque es que si nosotros vamos a la calle y le preguntamos a, bueno, que actualmente los jóvenes no están muy cristianos, que digamos, si le preguntamos a cualquier señor de 40 para arriba, seguramente 5 o 10 personas te van a decir que son cristianos o católicos, pero vamos, que para ellos significa lo mismo, pero que te lo van a decir, te lo van a decir y posiblemente no lo estén siendo de verdad. O sí, tal vez sí, quién sabe, pero el tema es que por probabilidad muchas personas te van a decir que son cristianas y después si les sigues preguntando te van a decir que no van a la iglesia, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, precisamente por eso, yo os hago una pregunta que se me acaba de ocurrir y es que si estas personas que dicen ser cristianas, perdón, reformulo la pregunta, estas personas que dicen ser cristianas y no hacen nada de cristiano y no tienen una relación con Dios, ¿son cristianas o no son cristianas? A lo mejor quieren decir que creen en Cristo, pero no quiere significar que sean cristianas. Hay un versículo que lo dice, que es hasta los demonios creen, pero tiemblan. Y tiemblan. El caso es que, bueno, todo viene de una relación con Dios y no puede venir poniéndonos un nombre, como he dicho. Es decir, que debemos velar, buscar la presencia de Dios y una relación con Él. Si le buscamos, Él será un refugio para nosotros y mantendremos nuestra salvación. Iremos creciendo más y más espiritualmente y de ese modo evitaremos la carne, nutriremos más al espíritu. ¿Y qué pasa si a alguien le damos de comer y al otro no? ¿Qué pasa? Que se muere de hambre, ¿no? Ese es el tema. Pues sí, esa es la respuesta, hambre. Y lógicamente, si se está muriendo de hambre, no tiene fuerza. Eso es lo lógico. Y volviendo al tema de la epístola a los tesalonicenses, como os estaba diciendo, vivían en una sociedad que estaba claramente mal, que estaba claramente fuera de Dios, y ellos eran contaminados por eso, creo yo, porque no estaban en el espíritu, porque cuando alguien está en el espíritu, normalmente no es contaminado por las cosas de fuera. Muy bien. Aunque claramente debe evitarlas, pero es que claro, si alguien está en el espíritu, lógicamente va a evitar esas cosas. En fin, eso es lo que pasa, que se muere de hambre. Y bueno, muchas personas habrán estado más de un día sin comer y sin beber, pero bueno, yo no he estado más de un día, he estado solamente un día. Pero bueno, he estado un día sin comer y sin beber, digamos, como no estoy acostumbrado a eso, yo no me podía ni levantar de la cama. Así que imaginaos así, día tras día, y tras día, tras día, tras día, tras día, etc. Pues bien, eso es lo que pasa si no alimentamos al espíritu. Y por eso nos cuesta estar tan cerca de Dios. Pero igualmente eso es lo que le pasa a la carne si no la alimentamos. Y el tema central de esto es eso, estar velando en el Espíritu. Eso es lo que quiere significar este versículo.
Día tras día tenemos que alimentar el espíritu y nutrirnos de la presencia de Dios y de la búsqueda de la palabra. Y así, de esta manera, le será mucho, mucho, mucho más difícil al diablo tentarnos, seremos menos tentados por la carne y perseveraremos en el Señor hasta el día que Él venga. Porque, hermanos, la clave está en tener una relación con el Señor. Ahí está la clave de todo, porque podemos echar la vista atrás y ver todas las cosas que se han podido hacer en nombre de los cristianos o de cualquier cosa. Y esto precisamente viene de que seguro, no estaban en una relación con el Señor. Entonces, la clave, hermanos, para estar preparados es fortalecernos en el espíritu. Esa es la verdadera clave para estar preparados, porque ya sabemos que Dios es espíritu, así que nos tenemos que fortalecer en el espíritu. ¿Y cómo podemos tener esa relación con Dios? ¿No recuerda algo que se nos ha estado hablando durante todo el año? Que es la palabra del año. Es la palabra del año. ¿Y cuál es la palabra del año? Ah, bien, me habéis contestado, bien. Intimidad. Tener intimidad con Dios implica pasar tiempo con Él, conocer su voz y, por lo tanto, enamorarnos y anhelar su presencia, como os he dicho antes, lo que nos hará querer cuidar nuestra salvación. Porque si nosotros estamos en una relación con el Señor, claramente vamos a enamorarnos más del Señor. No podemos enamorarnos de alguien si lo vemos solamente un minuto al día. Bueno, por lo menos a mí me costaría, la verdad. Y claro, de esta manera nos guardaremos en los caminos de Dios y viviremos humillados en su presencia, y así es como perseveraremos hasta el final. Hermanos, y esto es lo que os quería decir, pero vamos a repasar un momento los 3 puntos principales. La salvación. Dios nos ha librado de la ira venidera. En Cristo estamos reconciliados con Dios y tendrá lugar la paz, la liberación de Dios. Sí, puesto eso, sí. La liberación de Dios de los sufrimientos por los que se debe pasar en la vida terrenal. Pero para todo eso debemos estar continuamente en Él a fin de estar preparados para ese día. La suprema esperanza y confianza del creyente es esta, que hay la esperanza de que llegará el tiempo en que finalmente terminarán los sufrimientos, en que la tierra dejará de estar sujeta a la corrupción y vendrá la redención, y que hay esperanza de la consumación de la salvación, y hay la bendita esperanza de la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13 dice algo parecido, cuando los creyentes sean arrebatados de la tierra para recibir al Señor en el aire. Ahora, perder la salvación. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12 es lo que dice esto. Y esto se llama apostasía. La palabra apostasía, proviene del griego, se me olvidó quitar el creo, que es afistemi, que traducido es apartarse. Sacado de la Biblia, por cierto, de estudio pentecostal hecha por las Asambleas de Dios, un director, fue el director que era de las Asambleas de Dios, o sea, que está hecha por las Asambleas de Dios, dice así, el punto número 1, apostatar significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Y el apartado 6 de este versículo dice así. Debe subrayarse que aunque de este artículo. Debe subrayarse que aunque la apostasía es un peligro para todos los que se desvían de la fe y se apartan de Dios, no se completa sin el pecado intencional y constante contra la voz del Espíritu Santo. Una vez más ahora volvemos al tema de la intimidad, que es lo que voy a relacionar con esto. Porque el apóstol Pablo, refiriéndose a los que por la incredulidad del corazón se apartan de Dios y pudieran pensar que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias de Cristo y del Espíritu y a las advertencias de las Escrituras indican lo contrario, como os he dicho, cuando alguien cree que es cristiano, cree que está haciendo todas estas cosas, cree que está bien con Dios y cree que simplemente es salvo, posiblemente porque alguna vez haya aceptado a Cristo. Porque no sé si lo ha apuntado, pero la apostasía solamente se puede producir si ya una vez has aceptado la fe de Jesucristo y eres salvo. Porque es que, claro, si no, no es apostasía, porque no eres cristiano. Entonces, este es el tema, hermanos. Que, como decía, sus exigencias y del Espíritu y a las advertencias de las Escrituras que indican lo contrario, debido a esa posibilidad de engañarse a sí mismos, Pablo exhorta a todos a los que dicen ser salvos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe
y probaos a vosotros mismos. Creo que veis a dónde quiero llegar. Hay una línea, no quiero decir que es muy delgada, pero hay una línea posiblemente muy delgada entre ser cristiano y decir ser cristiano. Una línea. ¿Por qué? Porque los que somos cristianos de verdad, lo sabemos. Ahora bien, los que no son cristianos de verdad creen que son cristianos, pero hacen todas estas cosas que indican todo lo contrario. Entonces, por eso mismo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y probaos a vosotros mismos. No vaya a ser que de repente un día venga el Señor y nosotros nos hayamos pasado, yo qué sé, sí, 40 años de nuestra vida diciendo que somos cristianos, que estamos en Cristo, que queremos a Cristo, incluso venimos a la iglesia, que es lo que quiero decir, y de repente venga un día el Señor y nos lleve. ¿Por qué? Porque creemos que solamente por venir a la iglesia, por leer un poco la palabra y por orar un minuto por la noche, diciendo en paz me acostaré, que yo lo digo siempre, ya somos cristianos y ya vamos a ser salvos, y es que eso no es así. Ahora bien, para finalizar, hermanos, el apartado 3, ocupaos de vuestra salvación. Hermanos, tengo aquí apuntado tono de alivio, pero no sé cómo poner tono de alivio, así que simplemente lo digo así. Hablo en términos generales cuando digo que nosotros no estamos en apostasía. Bien, en términos generales. Como bien dice uno de los versículos que hemos leído, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y este es el último punto que quería dar, y finalizo en un minuto, literalmente, porque como dice en el final, velemos y seamos sobrios. Y como ya os he dicho antes, velar significa estar vigilante y despierto, solo que espiritualmente. Así es como debemos estar espiritualmente para evitar caer en todo lo que os he dicho con anterioridad. Porque como dice 1 Corintios, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por esto, hermanos, para finalizar, les recuerdo la palabra del año, que es intimidad. Y esto es lo que verdaderamente nos hará crecer y madurar en la fe, lo que nos hará oír mejor la voz de Dios, saber discernir lo que es y lo que no es de Dios, comprender las Escrituras, madurar espiritualmente, desarrollar los frutos del Espíritu, hacer perder poder a la carne, enamorarnos más de Dios, tener pasión por Cristo y también por las almas, nos revelará también nuestro propósito como cristianos y despertará en nosotros los dones del Espíritu Santo. Además de esto, podremos tener una relación con este mismo y nos será mucho más fácil velar, examinarnos a nosotros mismos, arrepentirnos con mayor facilidad, ser sensibles al Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y precisamente por esto, hermanos, y termino con esto, es tan importante la intimidad con Dios. Y con esto yo os dejo. Y espero y confío que el Señor haya tocado vuestros corazones y que esta no sea una palabra más, sino el comienzo de una vida nueva y una nueva relación con el Señor. Que Dios os bendiga.